Quédate en la 91.7. Ya viene la entrevista de Vos Sabés. Bueno, acá estamos en el aire de Vos Sabés, segunda media hora, ya con Rosario Esperué, la señora co-conductora, conductora socia. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Yo le avisé que iba a llegar temprano. Y Hice bueno, pero yo nunca le creo. todos mis malabares de viernes. Usted sabe. Que los oyentes algunos saben y otros les voy a contar. Yo todos los viernes agarro a mi bebé, lo llevo a buscar a una de mis hijas al colegio que está en la primaria, vamos corriendo a buscar al otro que sale del jardín, los llevo a los tres a lo de mis viejos y recién después llego acá. Y mientras tanto está Madre Lorena trabajadora, ¿no? Y mientras tanto ¿Qué Lorena llorona? se la aguante. Mientras tanto está Y Lorena, hoy que es logré, abuela, claro, madre, trabajadora, pero, llegando temprano. Pero tienen que ir a buscar los chicos que salen a las 5. No, yo ya lo hice, mi amor. Bueno, por eso. Yo sé que las madres que nos escuchan en el auto, Sí, cuando van a buscar a los chicos se sienten identificadas. Hoy logré que el padre los fuera a buscar. Muy bien. Para llegar temprano. Un beso a Fito, entonces. Ahí está, Muy un bien. beso. Che, y una de las madres que nos escucha en el auto es Luciana Lozano, que sabe, va a estar atenta al programa, dijo ahí entre los 5 hijos que tiene que andar. Sí. Lo de ella es terrible. Sí, es maravilloso. Es maravilloso. Es 5 veces maravilloso. Por eso, exactamente. Bueno, segunda media hora del programa, dijimos que teníamos 3 entrevistas. Sí. Acaba de pasar la Cris de Rosario y ahora vamos a la segunda entrevista que la tenemos en el piso acá a una médica hematóloga y también hemoterapista. Que es especialista además en infertilidad o se ha especializado en infertilidad, igual ella lo va a contar mejor. Se llama Alejandra de Bonis y acá está con nosotros. ¿Cómo le va, señora Alejandra? Bien. Un poco difónica. Todavía me estoy riendo de cómo se tiran el bardo entre ustedes dos. Bueno, no importa. Y eso fue así, ahí, tranquilo hoy. Y no es nada. Y no es nada. ¿Cómo Bueno, andas, Ale? Bien, todo bien. Buenas tardes y gracias por la invitación. Estoy un poco difónica, disculpen. No importa. Difónica, ¿sabes qué, Rosario? Difónica porque es una gran deportista, porque se está entrenando para correr los 10K de La Plata, que ahí me tienen corriendo por todos lados para ver si llego sin ahogarme. Ah, pero qué maravilloso. Bueno, por eso está Algo así. que sí. Por eso está así. Bueno, está bien, entonces sos hematóloga y hemoterapista. Claro, Esas son digamos, las especialidades de tu posgrado, digamos. Exacto, digamos, ¿no? la hemoterapia y la hematología en una época eran especialidades juntas, que Sí. después con el tiempo se separaron, pero bueno, yo hice las dos especialidades. Bien. Y además tenés una dedicación al tema infertilidad. ¿Te estás dedicando a eso últimamente? Exacto, en realidad dentro de la especialidad de hematología hay un área que se llama hemostasia y trombosis y digamos en la infertilidad, como ustedes estuvieron comentando seguramente, y yo estuve leyendo algo en el Facebook del tema de trombofilia, bueno, uno de los temas que está muy de moda en este momento es justamente los eventos vasculares durante el embarazo y lo que puede ocasionar. Pero está de moda porque hay más casos o porque ahora se detecta más. No, está más mediatizado, digamos Claro, así. claro. La trombofilia tiene más de 20 años y bueno, digamos, se ha puesto en marcha toda esta cosa mediática que ha despertado la curiosidad en muchas pacientes y bueno, de hecho eso hace que tengamos mayor cantidad de consultas desde las pacientes propiamente dichas y la derivación de los obstetras cuando las pacientes pierden embarazos, ¿no es cierto? Tienen complicaciones. ¿Y qué es la trombofilia? La trombofilia es el nombre genérico que se le da a la generación espontánea de trombosis, o sea, formación de coágulos que pueden estar tanto en las arterias como en las venas. Y una cosa importante es saber que la trombofilia también las padecen las mujeres y también la pueden padecer los hombres. Está como más pendiente la mujer ahora y piensan que la trombofilia es solamente una patología del embarazo y no es así. En realidad son eventos vasculares, tanto arteriales como venosos, que se desencadenan por la asociación de un factor de riesgo que pueden ser hereditarios o adquiridos. O sea que la trombofilia la podemos dividir en trombofilia hereditaria y trombofilia adquirida. Entonces, en ese panel de determinaciones que uno hace en algunos pacientes en particular, porque no todo el mundo tiene indicación de estudiarse la trombofilia, de acuerdo a lo que uno encuentre, porque a veces hay asociaciones de más de una trombofilia en las mismas personas, le puede, puede marcar el riesgo de eventos vasculares que puede tener ese paciente,
que generalmente lo diagnosticamos después de haber tenido algún evento vascular. Pero ¿el embarazo puede generar trombofilia? No, la trombofilia es previa. ¿Vos sabés que el embarazo es una trombofilia? Es No. una forma de trombofilia adquirida, o sea, dura lo que dura el embarazo. ¿Por qué? Porque en realidad, durante el embarazo y desde un principio, la coagulación de la sangre en la mujer va teniendo diferentes modificaciones que hacen que su coagulación esté como, digamos, que coagule en exceso, porque se está preparando para el momento del parto. En realidad, ustedes piensen que en el momento del parto, habitualmente en un parto normal se pierden entre 500 y 800 mililitros de sangre cuando va todo bien. Eso significa que, veamos, ¿por qué perdemos tanta sangre? Porque en el momento que se desprende la placenta del útero, que se llama alumbramiento, ese es el alumbramiento famoso, ¿no? Cuando sale el chico, bueno, hay, digamos, tiene que haber mecanismos rápidos para poder cerrar ese espacio abierto de vasos que, digamos, generan el sangrado y que junto con la contracción del útero hace que se cierren y que digamos, no tengamos una hemorragia importante en el posparto. Digamos, la hemorragia posparto es una patología. Es el fantasma, digamos, de los obstetras. Totalmente. Sí. Y los hematólogos también. Porque cuando corren los obstetras, Claro. corremos nosotros también Sí. junto con ellos. Exacto. Ujú. Pero entonces, bueno, ya te digo, estar embarazada es un estado trombofílico transitorio y necesario, a lo cual se le puede sumar algún otro marcador y que eso puede a veces desencadenar eventos que no necesariamente tiene que ser la pérdida del embarazo o la muerte de fetal intrauterina. Puede generar eventos tromboembólicos, que se llaman, o sea, trombosis, generalmente venosas, se llama tromboembolismo pulmonar, a la embarazada, sea trombosis en las piernas o en cualquier parte del cuerpo, no son frecuentes, pero o embolia de pulmón, y eso puede complicar o llevar a la muerte de la madre. Entonces, digamos, no son cosas frecuentes, no se asusten porque lo estoy contando así, pero bueno, es un estado que, sumado a un factor de trombofilia, que de acuerdo a qué factor es, digamos, el grado de riesgo que tiene la paciente. Pues tenés trombofilias que son de bajo riesgo y trombofilias que son de alto riesgo. ¿Y eso vos lo estudiás con qué? ¿Con un estudio de sangre? De sangre, exactamente. Hay estudios que son, bueno, no importa, hay estudios que son de lo que se llaman las trombofilias hereditarias, que algunos son marcadores que se hacen con una muestra de coagulación habitual y otros que se hacen a través de ADN, que son marcadores genéticos, mutaciones genéticas que las heredamos desde que nacemos. Entonces, bueno. Eso me imagino que debe ser muy nuevo en lo que es no tal vez saberlo, pero sí llegar a la forma de diagnosticarlo. Y no tanto, porque Mirá en realidad, vos. mira, cuando yo empecé a trabajar en esto, la única mutación conocida hereditaria que había, te digo esto de más de 20 años, era la mutación del factor 5, que se llama factor 5 Leiden, y lo que era el síndrome antifosfolipídico, que ahora lo vamos a charlar, y aparecieron como 6 o 7 mutaciones más después. Algunas adquirieron más peso, otras las descartamos y ya no las pedimos, porque bueno, en la literatura internacional y los estudios de grandes grupos de pacientes te dicen que en realidad esta cuestión no hace falta estudiarla, porque la verdad que no tiene un significado clínico como marcador. Pero bueno, hay otras que sí son importantes y que bueno, que por eso es que hay que pedirlas, ¿no es cierto? Vos nombraste recién el síndrome antifosfolipídico, que es el famoso SAF. El famoso ¿Eso SAF. entonces es una forma de trombofilia? Claro. ¿Es un tipo de trombofilia? Es una forma adquirida de trombofilia. que Y además, es grave. No, tampoco ¿No? es grave. Porque todos los casos que llegan Digamos, son los casos cuya terminación en son realidad, graves, o por lo menos rimbombantes. Sí, en realidad el síndrome antifosfolipídico es una patología que genera trombosis, pero el origen es inmunológico, es Ajá. autoinmune. Nosotros mismos generamos estos anticuerpos, vaya a saber por qué, disregulación de nuestro propio sistema inmunológico, y la forma de manifestarse es a través de la formación de coágulos. Digamos, la trombofilia, así como la padece el hombre, tanto el hombre como la mujer, y en el síndrome antifosfolipídico, por supuesto, tenemos las formas habituales, que son las que tenemos todos, y la forma obstétrica, que esa es a la que apuntamos en la investigación de las complicaciones del embarazo. Entonces, esta forma obstétrica, uno detecta esta serie de anticuerpos que, de acuerdo a cuál de estos anticuerpos y a la suma de qué anticuerpos, uno le pone el grado de complicación, o sea, del grado de riesgo. Cuando uno tiene un solo anticuerpo, no son, digamos, tenés un SAF,
pero es de bajo riesgo. Cuando tenés todos los anticuerpos, tenés un SAF de alto riesgo. Bien. Y lo importante es que muchas veces el estudio se enfoca solamente en estos anticuerpos y se olvidan de buscar que hay otras patologías a las cuales este síndrome se asocia, y que son justamente las patologías autoinmunes, el lupus, la artritis reumatoidea. Entonces, cuando nosotros tenemos una paciente con estos anticuerpos y un evento obstétrico, eso, digamos, nos obliga además a descartar estas otras enfermedades, porque, digamos, no solamente el SAF puede generar la pérdida de los embarazos, porque hay un porcentaje bajo, pero de pacientes que lo tienen y llevan su embarazo a término sin ninguna complicación, pero la patología inmunológica a veces es esa la que hace perder los embarazos. Entonces, bueno, tenemos que estudiar todo junto, no solamente enfocar en la trombofilia, en este caso, ¿no? Y entonces viene ahora la pregunta que pensaba hacerte, ¿no? Igual pues ya la estás contestando. Si es la trombofilia una de las causas más frecuentes que son las que dan la pérdida de los embarazos. Si es esa la causa más frecuente. No, en realidad los embarazos, digamos, la mayor... Digamos, yo estoy hablando por lo que sé, pero esto lo tendría que contestar un obstetra o un ginecólogo, pero bueno, la experiencia te hace leer y actualizarte para estar un poco más en contacto con lo que pasa en realidad en la obstetricia, ¿no es cierto? La forma más frecuente de pérdidas de embarazo son las formas genéticas de pérdidas de embarazo, esos embriones que, digamos, fecundan, implantan y se pierden, porque digamos, biológicamente no son viables. Entonces, nuestro propio organismo y nuestro propio sistema inmunológico detecta ese defecto y pone en marcha todos los mecanismos posibles para detenerlo. Eso es más del 60% de estos embarazos tempranos, obviamente, porque hay algunas malformaciones que a veces nos permiten llegar hasta veces a término algunos embarazos, pero bueno, son los menos. Pero, digamos, la forma más frecuente tiene relación con una cuestión biológica. Eso se llama selección natural. Y te hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando una mujer detecta que tiene trombofilia? ¿Qué le recomendás que haga como primeras medidas, embarazada? Digamos, en realidad, el estudio de trombofilia uno lo indica o lo pide cuando tiene alguna cuestión clínica. ¿Qué quiere decir? En el caso del síndrome antifosfolipídico, que es... de las trombofilias, el que está científicamente comprobado que nos puede generar abortos recurrentes o complicaciones gestacionales. Es la única trombofilia que genera esto. El resto de los marcadores de trombofilia son factores de riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno puede tener el marcador genético o hereditario o adquirido y puede llevar a término un embarazo. A nosotros nos pasa a veces que en el estudio de, por ejemplo, una chica con abortos recurrentes, con antecedentes familiares de algún evento trombótico en la familia, a la cual le detectamos alguna mutación de estas genéticas que son factores de riesgo, le diagnosticamos el marcador y hacemos el consejo familiar, digamos así, a ver el resto de la familia qué es lo que está pasando, quién tiene el marcador, de quién lo hereda, para hacerle la prevención a esa persona también de tener algún evento vascular. Y resulta que fue la madre que tuvo 5 embarazos normales y nunca le pasó nada. Claro. Entonces, digamos, a eso voy, a que en el único caso que sí está documentado, porque se sabe exactamente cuál es el mecanismo fisiopatológico de cómo genera la trombosis, es el síndrome antifosfolipídico. Claro. Pero, o sea, a ver, saber que una mujer embarazada tiene trombofilia, que genera un temor natural, ¿eso ayuda o no ayuda? Al hematólogo, a la mujer embarazada. En realidad, saber que tiene una trombofilia y se embaraza, la ayuda a acercarse a algún especialista a que la aconseje si requiere o no tratamiento durante ese embarazo, porque... digamos, salvo que ella haya tenido algún evento previo, a veces no es necesario tratarlas. O tratarlas, digamos, con tratamiento médico. Uno puede hacer un seguimiento un poco más, digamos, en otros tiempos, no como un embarazo habitual, con controles de ecografías que se llaman Doppler, que lo que nos permiten es ver cómo circula la sangre en la placenta, en las arterias del chico, en la circulación cerebral del chico, en la madre. Nos da algunas pautas de qué puede estar pasando con ese bebé.
cómo está creciendo el chico en realidad, porque, digamos, si el chico está creciendo en forma normal, Está todo bien. Y claro. si llega a término, puede ser parto natural. totalmente. Te lo pregunto porque hay consultas de Sí. mujeres con trombofilia que los obstetras directamente le dicen: tenés trombofilia, tenés que ir a cesárea en la semana 37-38. Mira, eso a mí me pasa, creo que, digamos, yo me ayorno a la forma que decide el obstetra, porque a mí me pasa algo particular, digamos, las pacientes, cualquier cosa que les pasa, primero me llaman a mí y después lo llaman al ginecólogo, pero por una cuestión de que somos mujeres generalmente, Claro, ¿no es cierto? claro. Y bueno, depende de la cuestión, la puedo salvar o si no, la hago consultar con su obstetra. Pero, digamos, cada obstetra tiene su forma de trabajar. Y el que conduce el barco es el obstetra. Entonces, yo me acomodo a la decisión obstétrica. Porque a lo mejor hay algunas cosas que yo no sé de la paciente y que a lo mejor requiere una cesárea. Por ejemplo, una paciente que tiene cesáreas anteriores va a cesárea, eso es indiscutible. Y aquellas pacientes que a veces le piden a la obstetra tener un parto natural, bueno, es como un poquito más trabajoso esperar el momento del parto, porque hay forma de saber en qué momento se va a desencadenar el parto. Entonces, en realidad el tema de la cesárea es un poco digamos, el tabú o el susto que tienen a veces de que como la paciente está con la heparina, que es digamos, la droga que se utiliza como tratamiento, el temor del sangrado posparto, que era un poco lo que charlábamos hoy. Entonces, bueno, uno programando una cesárea es como que operativamente deja todo como prolijito, pero hay pacientes que en el medio del camino tienen trabajo de parto y el chico va a nacer y está la heparina aplicada hace poquito. Bueno, no pasa nada. En realidad lo ideal es que no estén aplicándose la heparina porque, digamos, esta droga, si bien se utiliza en dosis preventivas y no terapéuticas, digamos, la coagulación de la paciente está normal. La droga tiene mecanismos de acción que actúa, digamos, frenando activaciones de la coagulación, pero no quiere decir que la sangre de la paciente esté licuada. Te lo comento así para que entiendan. No, pero está bueno que lo digas así porque esa es la forma también que todos nos apropiemos de esto, que por ahí es muy científico y que hay que tener un poco más de conocimiento. Digamos, pero está bueno que hables así. Puedo hablar más difícil, pero prefiero que me entiendan. Entonces, porque el fantasma es ese, tengo la sangre licuada, me voy a desangrar. No, yo, digamos, entonces no está bien, nada. está bien. Sigo con la heparina porque no sé cuándo voy a empezar el trabajo de parto, entonces prefiero hacer esto, ¿no? Lo que te preguntaba Rosario. Está bien, decir, bueno, me voy a hacer una cesárea tal día, 2 días antes suspendo la heparina, claro, y yo me quedo tranquila. Claro. Porque en realidad acá hay un problema de fondo también, que es que esto está tan hablado y tan tremendizado de alguna manera que genera miedo, pero no solamente miedo en las mujeres, también genera miedo en los médicos. En realidad los médicos tienen experiencia y, digamos, no es el temor de que porque tiene la heparina. En realidad lo que uno trata de hacer es también de que las cosas no se compliquen en el sentido que, por ejemplo, el anestesista tiene que hacerle una peridural a la paciente que está con heparina y hay que punzar, digamos, en la columna, entrar con una aguja y el riesgo de hematoma y, bueno, son complicaciones anecdóticas, pero están descriptas. Entonces, el tema de la cesárea creo que pasa un poco por evitar complicaciones que uno puede, digamos, justamente evitarlas, ¿no es cierto? Que salga todo prolijito. Yo trabajo con obstetras que indican cesárea y trabajo con obstetras que la suspenden, digamos, haciendo un control más cercano de la fecha de parto, con monitoreo, con tacto, lo que sea. Entonces eso a veces, o con una inducción del parto, digamos, que es algo como si fuera, no es igual que una cesárea obviamente, pero una inducción del parto, vos sabés que el parto va a ser tal día y te inducen el parto y suspendimos la heparina 48 horas antes. Y no pasa nada con la inducción tampoco. No, digamos, muchas veces hay chicas que empiezan con trabajos de parto y que medio como que se frenan y bueno, que inducirlas para que tengan su dilatación completa y puedan hacer un parto vaginal. Alejandra, acá hay una Alejandra Lucía Pérez que te manda un beso. ¿A mí? Que dice que cuando tuve mi segundo aborto espontáneo la fui a ver a ella y fue muy clara. ¿Sí? Está hablando de Alejandra.
muy dulce y le agradezco mucho porque yo estaba muy angustiada. Es una gran profesional. Bueno, así gracias. que es un mimo, mirá. Sí, gracias. Y bueno, Y también tenemos de Leandra Alcuaz, que le mando un beso grande. Sí, Leandra, hola. Bueno, dice que muchos cariños de parte de todos ellos y que gracias a vos está Simón con ellos, y que dice que el cariño y el apoyo que les brindaste excede tu profesión. Ay, gracias. Hay un tema que otra de nuestras oyentes acá pregunta, y es si, un poco ya te lo preguntamos, pero como para centralizar la pregunta y que le puedas responder, dice que te preguntemos cuáles son los riesgos de estudiar la trombofilia en una persona que perdió un solo embarazo. Y riesgos, dice, me refiero a riesgos, por ejemplo, si puede terminar medicándose a una paciente que no lo necesita. Exacto. Porque eso se lo ha dicho su médica, yo charlé con ella, es una alumna mía, y su médica le dijo que, bueno, un poco lo que vos contabas, ¿no? No todos los casos de trombofilia son para medicar, no todos los análisis que te salgan con uno de estos marcadores, ¿está Exacto. bien? Significa que vas a perder un embarazo. Exacto, mira, en realidad la paciente digamos, perder un embarazo es frecuente perder embarazos. ¿Cuántas veces habremos estado embarazadas y no nos enteramos? Ahora sí nos enteramos. Mira, esto lo charlamos el otro día con el doctor Uranga, que estuvo acá, ¿te acordás, Rosario? Sí. Que nosotros un poco, esto se lo preguntamos así como muy por arriba, no era el tema de él, pero bueno, preguntábamos eso. Y él decía, lo mismo que dijiste vos. Hay una selección natural, los embarazos generalmente que se pierden porque cromosómicamente no son viables y en algún momento se detiene la vida de ese corazoncito porque sí, a veces sí, a veces no. Sí. Bueno, depende de las semanas de gestación. Exacto. Y entonces, pero ¿qué pasa? Nosotras ahora, 2 días antes de que nos vaya a venir, estamos con el EVA-test. Exacto. Entonces, a los 5 minutos y medio de haber tenido relaciones sexuales ya tenemos el EVA-test más o menos, con lo cual estamos muy pendientes de una supuesta menstruación. Antes, yo vuelvo a repetir lo mismo que le dije a Uranga, antes las mujeres tenían una menstruación retrasada unos días después y resulta que capaz que era un aborto. Bueno, Claro, y también otro que dijo que es muy interesante y es cierto, es que nos falta hablar con nuestras madres y abuelas, porque antes era más, bueno, se naturalizaba más la pérdida de los bebés porque tiene que ver con lo que vos decís, con una cuestión de biológica. Exacto. Y ahora, es un drama, ¿no? Yo las mando a comprar el test. Claro. Para hacérselo 2 días antes, pero son casos particulares, ¿no? Pero, mira, en realidad, como te digo, la trombofilia que genera abortos es el síndrome antifosfolipídico. Y uno tiene que ser muy estrictos con los criterios para hacer el diagnóstico. Que eso es lo que pasa. Generalmente, muchas de las consultas que yo tengo, digamos, desdiagnostico síndromes antifosfolipídicos. El ¿Cómo criterio, es eso? a ver, así. El criterio tiene, digamos, el síndrome tiene un criterio clínico, o sea, de algo que le pasó al paciente, y un criterio de laboratorio, que son estos estudios en sangre que nosotros hacemos. Los criterios clínicos, y voy a hablar solamente de los obstétricos, porque el hombre es otra historia, son haber tenido uno o más abortos de más de 10 semanas de gestación, un parto prematuro de menos de 34 semanas de un feto normal, digamos, anatomopatológicamente y morfológicamente, macroscópicamente de un feto normal, generado, que puede ser por las complicaciones gestacionales que son la eclampsia, la preeclampsia, bueno, lo que hablaba Cristina Jiménez, ¿era? Sí, Jiménez. Hoy yo la estaba escuchando, o 3 o más abortos consecutivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas pacientes, esa población de pacientes, son las que tienen más probabilidades de tener el síndrome, porque tienen el criterio clínico. Claro. A eso hay que sumarle un dato de laboratorio, que son 5 determinaciones, son las anticardiolipinas, son nombres raros, anticardiolipina IgG y IgM, la beta-2-glicoproteína 1 IgG y IgM y el inhibidor lúpico. Digamos, muchas pacientes con una primera pérdida, hay tanta información que vienen digamos, por sí solas a consultarnos, no solamente derivadas por los obstetras, digamos, esa obstetra que le dijo no hace falta porque es algo biológico, es lo mismo que yo les digo en el consultorio. Mirá, lo más probable es que esto sea que no tengas nada. Pero ¿qué pasa? A veces los anticuerpos dan positivos.
El tema es que no tiene el criterio clínico, porque perdió una sola gesta. Y estos anticuerpos, digamos, la forma de detectarlos, o sea, la metodología que se utiliza, que se llama ELISA, el método, tiene un alto índice de falsos positivos. Entonces, el criterio, además de tener la prueba positiva, habla de el título, o sea, qué nivel de este anticuerpo tiene que ser positivo para que sea un síndrome antifosfolipídico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay lo que se llama positivos débiles, que los podemos tener todos por cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con el síndrome. Infecciones, medicamentos, enfermedades oncológicas, otras situaciones que pueden positivizarlo a títulos bajos, digamos, y esos títulos no significan nada absolutamente. Estos títulos, dependiendo qué forma comercial, tiene que ser de más de 40 unidades, se llama, GMPL o MPL, por así GG o IgM, o el valor en el 99% del percentilo de la terminación. Esto significa que, digamos, en el kit comercial no todos lo marcan como 40, pero por ejemplo, en otro kit es 7 y ese 7 equivaldría al 40. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Más o menos. Sí. Bueno, entonces uno tiene que ser estricto. Y además de que tiene que ser positivo en esos valores moderados o altos, hay que sacar 2 determinaciones con diferencia de 3 meses y las 2 pruebas tienen que ser positivas. O sea, hoy viene la paciente, la estudio, le da 40 y dentro de 3 meses le tiene que dar 40 o más. Si esa determinación segunda le da menos, fue un falso positivo el primero. Bueno, pero entonces vos con ese criterio, digo yo, ¿no? Sí, sí. El criterio práctico. Si esa persona esa mujer te cae antes de embarazarse, tenés tiempo de hacerle los 2 test. Claro. Ahora, si está embarazada... Bueno, el otro punto es en qué momento hay que estudiar a la mujer. Claro. El embarazo no es el momento para estudiarla. No. Hay un alto porcentaje de falsos positivos. Alejandra, el Claro, tema, además vos el tema dijiste es... que es un claro, estado de trombofilia el embarazo. No, pero digamos, digamos, la trombofilia del embarazo se genera por modificaciones de niveles de nuestros factores de coagulación propios, fisiológicos. Sí. Aumentan unos, bajan otros, sí. no importa. Eso es la trombofilia del embarazo. Hay tantos cambios hormonales en el embarazo, chicas. Todas fuimos madres y sabemos, es maravilloso, pero es una explosión de hormonas. No, te cambian las uñas, el pelo, Todo la te cambia, piel, todo. Que eso justamente es Sí. lo que hace que a veces esos resultados sean falsos positivos. El problema es que cuando uno los estudia en el embarazo y te da positivo, ¿qué hacemos? Claro, ahí seguramente se medica. No estamos acostumbrados a no medicar. Nosotros medicamos, nosotros soy yo. En realidad, a ver, si esta No, paciente... pero vos medicás porque la sociedad también se deja medicar. Es decir, que yo diría todos, Es que, ¿sabes nosotros. qué? A mí, ¿sabes lo que me asusta en el consultorio? Que están contentas de tener síndrome antifosfolipídico. Tengo síndrome antifosfolipídico, no, chicas, por Dios. Vos lo dijiste clarito hoy. Es grave. No, no es que es grave. Es de las trombofilias la de peor genio, digamos Claro. así. Claro. Porque no sabes cuándo, cómo, dónde, en qué parte del cuerpo te puede generar alguna vez una trombosis. Entonces, es la que más respetamos los hematólogos. Ujú. Es una de las trombofilias que hay que ser muy cauteloso y bueno, justamente en el embarazo te imaginas que tiene toda una historia. Volviendo a la mujer que perdió un solo embarazo y está angustiada. Está angustiada. Y quiere saber por qué lo perdió. Y no acepta No. A ver, tendría que, por ejemplo, podría tomar la muestra de ese embarazo que se perdió, llevarla a hacerle un genético y decir, bueno, era por una cuestión genética. Eso podría pasar. Eso podría Pero eso no pasa, porque nadie muy lo pocas hace veces, nadie. muy pocos lo Entonces hacen, te sí. quedas con la angustia, yo digo a nivel emocional, te quedas con la angustia que no sabes por qué lo perdiste. Si es porque te agachaste, porque ahí vienen las culpas también. Sí, Cuando sí, vos sí, perdés si un hiciste embarazo, fuerza, sí, bueno, claro, todas esas en las cosas mujeres en general, aunque no lo digamos, las mujeres nos responsabilizamos.
Sí, seguramente. Porque hicimos sí. eso, porque tuvimos sexo, No será por tal cosa. porque, claro, porque estaba estresada, porque fui a gimnasia, porque me agaché, porque qué sé yo qué, porque cargué al otro nene. El otro día una chica que perdió un embarazo me decía, yo me puse a pensar ese día, porque le dijeron que el embarazo estaba detenido en tal semana. Entonces ella se puso a pensar en esa semana qué había estado haciendo. Es así, es así. Es decir, es grave Es emocionalmente grave, sí. y no está bueno, porque vos misma estás diciendo el embarazo se iba a perder igual. Porque no se pierde porque la mujer hace algo, se pierde porque se tiene que perder. Bueno, salvando accidentes tremendos, bueno, cosas tremendas que te pueden pasar, o que hagas todo mal, no sé, que chupes vino a lo loco, qué sé yo, que fumes como loca, y bueno, y capaz que lo perdés en embarazo. Sí, seguro. Porque ¿no? esas cosas sabemos que no Inclusive, son sanas. Digamos, el hecho de estudiarlas con un aborto espontáneo, yo estoy 100% segura que no van a tener nada. Claro, bueno, pero ¿qué hace la mujer? ¿Vos qué le decís a una mujer? Yo caigo, yo no, porque yo ya estoy vieja, mis óvulos, Cristina dijo, viste que... Mirá si te pasa lo de Cristina. Acá me están diciendo en la ONG, Ajá. ojo Lorena, porque tus óvulos pueden tener patitas. Es lo que te estamos diciendo. Y yo les hace digo rato. a las chicas que se dejen de jorobar. Bueno, pero alguien cae a tu consultorio y te dice, bueno, mira, yo perdí un embarazo y yo quiero saber, y yo no estoy mental ni emocionalmente Sácate la duda. capacitada para perder otro. No quiero perder otro. Sí, cuando vienen con dos Bueno, y tampoco. ¿y qué hacemos? Hacemos. Yo no se los no es que le diga, no es mirá, una orden del médico, no es una recomendación, pero si la mujer no quiere hacer, lo hace. Es que, ¿sabes qué? Si no lo hace conmigo o con otro, va a ir sola al laboratorio y se va a hacer el estudio, porque esa es la realidad, también pasa. Entonces, yo creo que uno tiene que contarle cuáles son las causas de por qué pudo haber perdido el embarazo, que el obstetra seguramente se las contó, porque a mí me pasa que yo le cuento lo mismo que el obstetra y me dijo, sí, me dijo lo mismo que vos. Sí. Pero bueno, si a vos te saca la angustia saber que no tenés nada, hacételo y listo. Y después ponemos todo eso en ese marco de diagnóstico clínico que vos dijiste. Exactamente. Bueno, estamos ahí a las 6 de la tarde. Creo que fue muy claro. Muy claro y muy aliviador. Porque la verdad teníamos poca información, un poco distorsionada. Sí. Los miedos de algunas mujeres conocidas también se trasladaban a veces por falta de información. Yo creo que fuiste clarísima. Yo un poco, digamos, la idea también un poco de la charla, lo charlábamos con Lorena, era desmistificar esto de la desmitificarlo y disfrutar el embarazo, porque si no, esa mujer no disfruta en 9 meses. Y que sepan que hay un sobrediagnóstico, pero no porque, digamos, porque le diagnostican la trombofilia, en realidad porque no se siguen los criterios exactos como hay que seguirlos para decirle después a un paciente que tiene o no tiene la trombofilia. Digamos, con los marcadores hereditarios no cabe en duda porque se hace una vez, eso es genética y no nos cambia y nos vamos a morir con el marcador. Pero que en el caso del síndrome antifosfolípico, que es el que está sobrediagnosticado, yo quiero que les quede esto de que revisen sus análisis, se fijen si realmente cumplen los criterios, los encuentran en cualquier lado, porque la mayoría agarra internet, googlea y enseguida encuentra toda la información, nadie, digamos, no es que es algo escondido que lo tenemos nosotros, cualquiera puede informarse, Sí. Y seguramente haya muchas chicas que reconsulten para ver si realmente la tienen o no. No está bueno tener trombofilia, porque si bien, digamos, en el diagnóstico de las que realmente lo tienen, el pronóstico gestacional cambia dramáticamente, cuando somos más grandes, después de los 40, digamos, la edad de 40 años, tanto en el hombre como en la mujer ya es un factor de riesgo de eventos. Si a eso le sumás la diabetes, la hipertensión y todas las cosas que nos van pasando porque vamos biológicamente envejeciendo, eso suma, la trombofilia es una variable que no se puede modificar. Entonces aumenta el riesgo de eventos y hay que hacer ciertos consejos, sobre todo en la mujer menopáusica, el no uso de hormonas de reemplazo hormonal, porque eso aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular. Bueno, digamos, hay otras cosas, no solamente el embarazo con una mujer que tiene trombofilia. Alejandra, te queremos para seguir hablando de esto, que es un aspecto que a mí me quedaron un montón de cosas. Yo quería hablar un poquito de anemia de la embarazada con Alejandra. Sí. O te venís otro día, yo sé Cuando que tenés quieran. consultorio y que tenés que hacer toda una movida, pero te venís otro día y hay otras cosas más que podemos Cuando quieran, desandar, encantada. que tienen que ver con esto, con primero porque tratemos de disfrutar los embarazos y en el caso que tengamos algo, cómo hacer y bueno. Creo que uno tiene que
como dijo Cris, dejar la parte médica al médico. Uno tiene que transmitirle confianza al paciente, claro, y dejarlas que sigan su embarazo normal. Y que sean felices. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Al contrario, gracias a ustedes. Nos vamos a la tanda de las 6 de la tarde de Radio Estación Sur con música y demás. A lo que uno encuentre, porque a veces hay asociaciones de más de una trombofilia en las mismas personas, le puede, puede marcar el riesgo de eventos vasculares que puede tener ese paciente, que generalmente lo diagnosticamos después de haber tenido algún evento vascular. Pero ¿el embarazo puede generar trombofilia? No, la trombofilia es previa. ¿Vos sabés que el embarazo es una trombofilia? Es una forma de trombofilia adquirida, o sea, dura lo que dura el embarazo. ¿Por qué? Porque en realidad, durante el embarazo y desde un principio, la coagulación de la sangre, la mujer va teniendo diferentes modificaciones que hacen que su coagulación esté como, que coagule en exceso, porque se está preparando para el momento del parto. En realidad, ustedes piensen que en el momento del parto, habitualmente en un parto normal se pierden entre 500 y 800 mililitros de sangre cuando va todo bien. Eso significa que, veamos, ¿por qué perdemos tanta sangre? Porque en el momento que se desprende la placenta del útero, que se llama alumbramiento, ese es el alumbramiento famoso, ¿no? Cuando sale el chico, bueno, hay, tiene que haber mecanismos rápidos, o en marcha toda esta cosa mediática que ha despertado la curiosidad en muchas pacientes, y bueno, de hecho eso hace que tengamos mayor cantidad de consultas desde las pacientes propiamente dichas y la derivación de los obstetras cuando las pacientes pierden embarazos, ¿no es cierto? Tienen complicaciones. ¿Y qué es la trombofilia? La trombofilia es el nombre genérico que se le da a la generación espontánea de trombosis, o sea, formación de coágulos que pueden estar tanto en las arterias como en las venas. Y una cosa importante es saber que la trombofilia también las padecen las mujeres y también la pueden padecer los hombres. Está como más pendiente la mujer ahora y piensan que la trombofilia es solamente una patología del embarazo, y no es así. En realidad son eventos vasculares, tanto arteriales como venosos, que se desencadenan por la asociación de un factor de riesgo que pueden ser hereditarios o adquiridos. O sea que la trombofilia la podemos dividir en trombofilia hereditaria y trombofilia adquirida. Entonces, en ese panel de determinaciones que uno hace en algunos pacientes en particular, porque no todo el mundo tiene indicación de estudiarse la trombofilia, de acuerdo al gran deportista, porque se está entrenando para correr los 10K de La Plata, que ahí me tienen corriendo por todos lados para ver si llego sin ahogarme. Ah, pero qué maravilloso. Bueno, por eso está Algo así. Que, sí. Por eso está así. Bueno, está bien, entonces sos hematóloga y hemoterapista. Claro, esas son las especialidades de tu posgrado, digamos. Exacto, digamos, ¿no? La hemoterapia y la hematología en una época eran especialidades juntas, que después con el tiempo se separaron, pero bueno, yo hice las dos especialidades. Bien. Y además tenés una dedicación al tema infertilidad. ¿Te estás dedicando a eso últimamente? Exacto. En realidad, dentro de la especialidad de hematología hay un área que se llama hemostasia y trombosis. Y, digamos, en la infertilidad, como ustedes estuvieron comentando seguramente, y yo estuve leyendo algo en el Facebook del tema de trombofilia, bueno, uno de los temas que está muy de moda en este momento es justamente los eventos vasculares durante el embarazo y lo que puede ocasionar. Pero está de moda porque hay más casos o porque ahora se detecta más. No, está más mediatizado, digamos, claro, así. Claro. La trombofilia tiene más de 20 años y bueno, digamos, se ha puesto... Lo van a buscar a los chicos, se sienten identificados. Hoy logré que el padre los fuera a buscar. Muy bien. Para llegar temprano. Un beso a Fito, entonces. Ahí está, Muy un bien. beso. Che, y una de las madres que nos escucha en el auto es Luciana Lozano, que sabe, va a estar atenta al programa, dijo ahí entre los 5 hijos que tiene que andar. Sí. Lo de ella es terrible. Sí, es maravilloso. Es maravilloso. Es 5 veces maravilloso. Por eso, exactamente. Bueno, segunda media hora del programa, dijimos que teníamos 3 entrevistas. Sí. Acaba de pasar la Cris de Rosario y ahora vamos a la segunda entrevista, que la tenemos en el piso acá, a una médica hematóloga y también hemoterapista, que es especialista además en infertilidad, o se ha especializado en infertilidad, igual ella lo va a contar mejor. Se llama Alejandra de Bonis y acá está con nosotros. ¿Cómo le va, señora Alejandra? Bien. Un poco difónica. Todavía me estoy riendo de cómo se tiran el bardo entre ustedes dos. Bueno, no importa. Y eso fue así, ahí, tranquilo hoy. Y no es nada. Y no es nada.
¿Cómo andas, Ale? Bien, todo bien. Buenas tardes y gracias por la invitación. Estoy un poco difónica, disculpen. No importa. Difónica, ¿sabés qué, Rosario? Difónica porque es una... Quédate en la 91.7. Ya viene la entrevista de Vos Sabés. Bueno, acá estamos en el aire de Vos Sabés, segunda media hora, ya con Rosario Esperué, la señora co-conductora, conductora socia. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Yo le avisé que iba a llegar temprano. Y Hice bueno, pero yo nunca le creo. todos mis malabares de viernes. Usted sabe. Que los oyentes algunos saben y otros les voy a contar. Yo todos los viernes agarro a mi bebé, lo llevo a buscar a una de mis hijas al colegio que está en la primaria, vamos corriendo a buscar al otro que sale del jardín, los llevo a los tres a lo de mis viejos y recién después llego acá. Y mientras tanto está Madre Lorena trabajadora, ¿no? Y mientras tanto Qué Lorena se la llorona. aguante. Y mientras tanto está Y Lorena, hoy que es logré, abuela, claro, madre, trabajadora, llegando temprano. Pero tienen que ir a buscar a los chicos que salen a las 5. No, yo ya lo hice, mi amor. Bueno, por eso. Yo sé que las madres que nos escuchan en el auto, Sí. cuando